para que puedan prestar atención a la presentación. Y ahorita en unos momentos vamos a ir mostrando algunas cosas, algunas características en vivo con los transformadores de corriente, y como pues ya adelantaba Alberto, pues la importancia que tiene un elemento de estos, ¿no? Un transformador de corriente, y pues básicamente como un primer eslabón, le llamamos nosotros, de esta cadena de la eficiencia energética, que como buena cadena de eficiencia energética, pues tiene que tener un primer eslabón, y la medición como tal, podemos considerar que es ese primer eslabón, y pues un transformador de corriente, pues esa parte esencial, ¿no? Y pues siempre nos gusta iniciar con este tipo de reflexiones, donde pues bueno, a partir de algo que podemos expresar como números, en forma de números, nos va a producir un conocimiento, ¿no? Cuando no tenemos un conocimiento, no lo podemos expresar, pues no tenemos mucha idea de lo que está pasando ni de lo que estamos hablando, ¿no? Ya hemos presentado esta frase en diferentes ocasiones. Recordar que es un transformador de corriente. En este caso vamos a hablar de los transformadores de corriente para medida. Nos alejamos por el momento un poco de los transformadores para protección, que sí que los tenemos, Circutor disponemos de ellos, pero vamos a hablar específicamente de los de medida. Y concretamente, pues son dispositivos de manera general que pues están destinados, como ya Alberto adelantaba, a convertir una corriente nominal elevada a una corriente más baja, para que pueda ser medida, captada por diferentes dispositivos de una manera proporcional y de una manera segura, como ya nos hacían la introducción hace un momento. Y pues básicamente esta necesidad de medir corriente eléctrica, pues ¿a qué obedece? Pues a la importancia de que precisamente queremos tener ese conocimiento en cómo se están comportando nuestras instalaciones, como ya decíamos, para conseguir una eficiencia energética, ¿no? En la medida que más vamos teniendo conocimiento, en la medida que más vamos profundizando en qué está pasando con nuestras instalaciones, más medidas podemos llevar a cabo para tener un control y una eficiencia de la energía. En este caso, la energía eléctrica. El principio de funcionamiento lo conocemos todos, está bastante simple. Sabemos por leyes físicas que nos enseñaron desde la escuela, que pues el paso de una corriente eléctrica alterna pues nos genera un campo magnético, en este caso pues en un conductor, y este campo magnético es proporcional a dicha corriente que está circulando por ese cable. Y pues bueno, sabemos por regla general, de hecho este es un convenio, el convenio, famosa regla de la mano derecha, la circulación de corriente en un sentido y el campo magnético abrazando el cable con el resto de los dedos, si nuestro pulgar es el que está apuntando hacia ese flujo de corriente, ¿no? Simplemente destacar eso, que si este es nuestro cable de la fase 1, de la fase 2 o de la fase 3, representando cualquiera de nuestras fases de la instalación, pues bueno, el transformador de corriente pues va a estar colocado abrazando este conductor, y este campo magnético representado en color azul será mayor o será menor en la medida en que sea el paso de la corriente por este cable, por este conductor o por esta barra, ¿no? Entonces, ese campo magnético va a excitar, va a energizar las bobinas que tenemos en el interior del transformador de corriente. Ya Alberto bien apuntaba que algunas características y ventajas que nos da un transformador de corriente, ya nos decía, ¿no? Que nos sirve para aislar, separar circuitos, estos grandes circuitos o grandes tableros donde circulan grandes corrientes, 200 amperes, por decir un ejemplo, 500, 1000 amperes, que no los podemos medir de manera directa. Bueno, precisamente un transformador de corriente nos va a permitir aislar estos grandes circuitos de potencia hacia nuestros equipos de medición, que como bien sabemos, y ahorita también lo vamos a ver, pues nos reciben señales proporcionales, ya sea en forma de 5 amperes o con secundarios de transformadores de 1 amper o 250 miliamperes, diferentes tipos de condiciones, pero proporcionales a lo que estamos recibiendo del lado primario. También ya nos decían que vamos a admitir estos valores de una manera proporcional para proteger precisamente los aparatos y podamos medir de una manera adecuada.
y pues precisamente poder recibir esta señal, esta información y la podamos interpretarla en nuestros analizadores de redes CVMs o en voltímetros de tipo, perdón, amperímetros de tipo analógico, amperímetros digitales, no necesariamente siempre un analizador de redes, sino amperímetros analógicos, es decir, de aguja o digitales, ¿no? ¿Qué consideramos? ¿Qué debemos considerar de un transformador de corriente? A veces, como decía Alberto, podemos pensar que es muy fácil y muchas veces nos vamos con la idea de que pongamos un transformador de corriente de acuerdo a la capacidad que tiene el interruptor del tablero que estamos poniendo, ¿no? Que se está instalando, pero muchas veces ese interruptor está muy sobredimensionado, está muy sobrado para la instalación y para la carga que está controlando y por lo tanto, pues un transformador de corriente pues queda excedido, queda excedido, ¿no? Entonces hay que tener ahí algunas características, como por ejemplo también la tensión de aislamiento. Nuestros transformadores de corriente están diseñados para conectarlos prácticamente en cualquier tipo de instalación eléctrica, siempre y cuando el nivel de aislamiento mínimo de este cableado o de estas barras de potencia sean de 3 kilovolts. ¿Sí? Que esto por lo general viene de instalaciones interiores que tienen tensiones pico de hasta 720 volts o 0.72 kilovolts. Es como que una característica, ¿no? ¿Qué transformador tengo para saber también en qué tipo de instalación lo voy a colocar, ¿no? ¿Cuál es la tensión de ese tablero? También para saber cuál es la tensión de aislamiento fundamental, quizá de los parámetros más importantes, bueno, cuál es la corriente del primario, la corriente que va a pasar por mi transformador de corriente, qué corriente máxima va a pasar. Esto para qué nos sirve? Pues precisamente para ir dimensionando qué tipo de transformador voy a utilizar. Si sé que la corriente máxima de tal circuito, porque sé aproximadamente qué tipo de cargas hay conectadas y cuál es el valor máximo que va a llegar a circular por tales cables o tales barras, pues van a ser de 600 amperes, por ejemplo, pues bueno, instalar un transformador adecuado para esa capacidad, ¿no? Esa sería la corriente primaria y la corriente secundaria o la corriente del secundario, pues va a ser ni más ni menos que va a depender directamente del equipo de medición donde yo voy a utilizar mi transformador de corriente, ¿sí? Los equipos de circuitor, analizadores de redes, por ejemplo, dependiendo qué tipo de analizador escojamos, podemos tener analizadores de redes que puedan recibir transformadores de corriente a 5 amperes, transformadores con secundario de 1 amper o de 250 miliamperes. Y ya en algunos casos, también algunos analizadores, ya sobre pedido, podemos disponer que traigan entradas con o para transformadores con secundario, perdón, transformadores flexibles, que el secundario lo especificamos por lo general en milivolts. Unas características bien importantes y que a veces descuidamos un poco es para el tema de linealidad y precisión del transformador de corriente, es el rango de medida, como ya decíamos, ¿no? Y aquí hay una reglita que pusimos en esta tablita que dice que se aconseja que utilicemos el transformador de corriente dentro de rangos más o menos entre el 20 y el 100% de la corriente nominal. Es decir, que si yo tengo un transformador de 1000 amperes, de 1000 a 5, por ejemplo, de 1000 a 1, es recomendable, lo ideal de los escenarios es que por lo menos haya 200 amperes circulando por el primario. ¿Por qué? Porque si hay menos amperes, pues estoy perdiendo linealidad, estoy perdiendo precisión en la medida que estoy realizando. Ya si hablo de transformadores con una mayor clase de precisión, como por ejemplo 0.2S o 0.5S, pues aquí sí podemos tener una linealidad a partir del 5% y hasta el 100%
de la plena escala de un transformador, ¿no? Entonces, si tenemos un transformador de 100 a 5, pues podemos tener una buena linealidad si estamos midiendo desde 5 amperes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para tener en cuenta, ¿no? Tensión de aislamiento, corriente primario, corriente secundario, ¿en dónde voy a instalar mi transformador de corriente? ¿En dónde lo voy a instalar? Ya preguntaba Alberto al inicio, lo comentaba, lo voy a instalar en barras, en pletinas, en unos cables. ¿Cuántos cables voy a hacer pasar por el transformador de corriente? Muchas veces una sola fase trae 3, 4, 5 cables, nos ha tocado ver. Entonces, para que de ahí vayamos pensando qué transformador de corriente me conviene. Si me conviene, por ejemplo, como menciona aquí, para poder saber si puedo yo escoger un transformador de corriente con núcleo abierto o con un núcleo cerrado, o incluso algunos con el primario bobinado, que ya viene bobinado, ya viene un transformador, ya viene incluso una barrita insertada en el transformador y ese primario ya viene bobinado en esa barrita. Tenemos que cortar las barras o los cables existentes y colocar ese transformador. Pero bueno, si no vamos a utilizar, porque estadísticamente es el menor de los casos, por lo general vamos a hacer que el conductor va a pasar a través del primario, a través de una ventana, es decir, que el conductor propiamente hace las funciones de devanado primario, ¿sí? Entonces, y ya de aquí, pues saber si podemos interrumpir el suministro. Podemos interrumpir el suministro, es decir, podemos desconectar las cargas para hacer una maniobra, lo que aquí en México le llamamos una libranza. Desconozco cómo le llamen en sus países, si lo quieren apuntar por ahí en el chat. Si tenemos que bajar el interruptor para desarmar las barras, desarmar los cables, hacer pasar el transformador de corriente por esas barras o esos cables, pues a ver si lo podemos, si lo podemos hacer pasar por ahí, ¿no? Si no podemos abrir, si no podemos hacer esa libranza, pues entonces tenemos que utilizar transformadores con el núcleo abierto. Entonces, y tener en cuenta ese tipo de características. Bien importante, y esto muy pocos fabricantes lo llegan a ofrecer, y muchos usuarios, o la mayoría de los usuarios, o algunos usuarios, se llegan a olvidar de esta característica porque se cree que es algo muy sencillo de interpretar, y donde simplemente tenemos que escoger la corriente primaria y la corriente secundaria y se acabó. Pero bueno, también hay que tener en cuenta la precisión. ¿Qué precisión me exige mi medida? ¿Cuál es el objetivo de mi aplicación? Como ya comentaba Alberto. ¿Para qué voy a destinar esta aplicación? ¿Requiero, por ejemplo, de hacer un cobro, una facturación, por ejemplo? ¿O simplemente estamos hablando de manera general de una gestión energética, donde simplemente quiero saber cuánta energía consumen cada una de mis cargas para darme una idea del balance energético que tiene mi instalación? Entonces, darnos una idea de qué tipo de precisión puede ser exigible, ¿sí? Qué tanta pérdida de precisión puedo permitirme pues el perder, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que la precisión está muy relacionada con el consumo de ese circuito que estamos midiendo, por lo que sí tenemos que revisar este dato para asegurarnos qué precisión necesitamos en nuestro transformador de corriente, y simplemente es cuestión de que demos un vistazo a las placas de datos o a las fichas técnicas de nuestros transformadores de corriente para que nos encontremos con tablas similares a esta que estamos viendo, donde tenemos una tabla donde en una columna, obviamente ahí tiene muchas filas, aquí estamos simplemente poniendo un ejemplo, en donde estamos diciendo, bueno, de qué capacidad es mi transformador de corriente, aquí ponemos 750 a 5, pero aquí puede haber 800 a 5, 1000 a 5, 2000 a 5, etcétera. Viene también esta columna, bueno, viene dividida pues en dos, la corriente y los VAs. También tenemos por aquí la clase, es decir, qué clase de precisión espero yo tener en mi transformador, qué tipo de respuesta necesito.
Pues necesito 0.5% de precisión, o puedo yo permitirme un 1% o un 3%. Bueno, pues también saber qué potencia necesita tener el transformador de corriente para que pueda garantizar esa precisión. Ahorita vamos a ver rápidamente unos cálculos bastante sencillos, pero básicamente está pensado que si existen unas pérdidas en la línea, más la propia potencia de consumo que tiene un equipo de medición, pues bueno, esa suma de esas dos, la de pérdida de la línea más la del propio equipo de medición, tiene que ser inferior a estas potencias que estamos enlistando aquí. ¿Para qué? Para garantizar la precisión que estamos diciendo en la columna. Es decir, si yo puedo tener pérdidas, por ejemplo, menores a 5 VAs, estamos seguros que un transformador de corriente de estas características, de acuerdo al modelo que ya hemos seleccionado, me va a dar una precisión de hasta 0.5. Pero si de pronto tengo yo ya unas pérdidas en la línea de, por ejemplo, 8, 9 VAs, 9.5, 10 VAs, pues quizá nos vamos al otro extremo y estamos hablando ya de una clase de precisión del 3%. Entonces, para que nos vayamos dando una idea, cuando seleccionemos un transformador de corriente, qué tanta precisión podemos necesitar en nuestra medición, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante que tengamos en cuenta estas características? Existen decenas o cientos de fabricantes de transformadores de corriente. Bueno, que tengamos esa exigencia de que nos ofrezcan estas características, ¿no? Y qué tan precisas, qué tanto tenemos de esas características, qué tanta información nos ofrece el dispositivo. Entonces, por ejemplo, si imaginar que tenemos un analizador de redes como el CVM A1500, y de pronto le ponemos un transformador de corriente, aquí le ponemos genérico para no citar otros fabricantes. Un genérico puede ser un transformador de bobina encintada, un transformador encintado. Bueno, ¿a qué puede equivaler si no tomamos en cuenta ni la precisión, ni la tensión de aislamiento, ni la potencia que le debemos suministrar al transformador de corriente? Pues ¿a qué equivale? A que, por ejemplo, yo pudiera tener un vehículo deportivo con un color rojo intenso, precioso, y que le podemos sacar de 300, 400 caballos de fuerza. ¿De qué sirve si le ponemos unas llantas de una carreta de madera? Pues bueno, ahí estamos desperdiciando prácticamente todo lo que es el vehículo y pues prácticamente también lo que es el analizador de redes. ¿De qué me sirve un analizador con una gran precisión si no acabamos poniéndole o escogiendo adecuadamente los transformadores de corriente, ¿no? Entonces son datos bien interesantes que debemos tener en consideración. La potencia de un transformador de corriente, pues ya decíamos en esa tablita que estábamos mostrando, en el transformador de corriente, la corriente que está pasando por ese dispositivo tiene que inducir en nuestro secundario la potencia suficiente para poder transmitir la corriente del secundario a nuestro equipo de medida. Y aquí, ojo, porque esta es la regla que ya les decía yo, la potencia inducida, voy a hacer un zoom para que lo tengamos muy en cuenta, la potencia inducida tiene que ser igual o superior a las pérdidas que haya en la línea más la del propio equipo de medición que vamos a considerar. Y aquí, bueno, hemos escogido uno de nuestros analizadores de redes, uno de los que comercialmente tienen más éxito, el CVM-C10, donde, bueno, pues aquí además de todas las características de medición y de alimentación, de frecuencia, pues también nos está especificando qué tipo de entrada de corriente puedo yo necesitar. Oye, vas a escoger un transformador de corriente, perdón, vas a utilizar un analizador de redes cuya entrada de corriente viene a 5 amperes o 1 amper. Lo podemos en un C10 configurarlo, que sea 5 o que sea 1. O quizás si nos conviene utilizar un analizador de redes con una entrada a 250 miliamperes, por ejemplo, para que veamos ahorita los transformadores tipo MC,
o incluso con alguna versión especial, si la necesidad me invita o me indica que utilice un transformador con una entrada en milivolts, es decir, una pinza flexible, por ejemplo. Y el otro dato que les quería señalar, y este lo obtuvimos directamente del manual, es que dependiendo la versión del analizador de redes que yo utilice, por ejemplo, un tipo ITF, es decir, con entradas a 5 o a 1 ampere, pues puedo yo tener unas pérdidas o lo que le llamábamos en la escuela, a mí me lo enseñaron como el efecto de carga, cuánta carga me representa el propio instrumento de medición. Bueno, pues este equipo me representa 0.9 VAs. 0.9 VAs el propio instrumento. Es decir, voy a tener cierta pérdida en el propio instrumento. ¿Sí? Ahí a esas 0.9 VAs le tengo que agregar la potencia que pierdo yo en la línea. ¿Vale? Entonces, eso es en los tipos ITF para 5 o 1 ampere. Si utilizo un dispositivo con entrada tipo MC, es decir, a 250 miliamperes, pues voy a tener una pérdida de 0.18 VAs, es decir, una pérdida mucho menor. Y ya ni se diga si hablamos de transformadores de corriente del tipo flexibles, ¿no? Ya sea con entrada de 333 milivolts o para las pinzas flexibles. ¿Vale? Entonces, para tener en cuenta siempre, bueno, como decía Alberto, en qué aplicación lo voy a poner, ya no solamente qué aplicación de qué tipo de precisión requiero, sino si hay barras, si hay cables, cuántos cables hay por cada una de mis fases, ¿sale? Entonces, la otra parte que decíamos, uno es, ya hablamos, estamos hablando de la potencia del transformador. Esa potencia del transformador tiene que ser mayor, ya decíamos, a la suma de dos. La potencia de pérdida en mi equipo de medición, mi efecto de carga, y mi pérdida que puedo yo tener en la línea. Y aquí un ejemplo bastante sencillo, ¿no? Hablábamos de la potencia en la línea, pues básicamente es esa potencia que se va a perder en mi cableado, es decir, en mi cableado desde que sale del secundario de mi transformador hasta llegar a mi equipo de medición. ¿Y por qué se pierde potencia? Pues porque al final de cuentas es una corriente que va a circular por estos cables y estos cables me representan en corriente alterna una cierta impedancia y el propio cable presenta cierto efecto de resistividad. Entonces hay una pérdida de potencia. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Pues bueno, la corriente del secundario. La corriente del secundario de mi transformador de corriente. ¿Por qué hay que tenerla en cuenta? Porque por fórmula sabemos que la potencia va a ser igual a la resistencia en la línea por la corriente al cuadrado. Entonces, aquí también tengo que tener en cuenta el diámetro del cable. Entre más grueso, entre más gordo sea mi cable, voy a tener menores pérdidas, ¿sí? La resistividad es inversamente proporcional al cuadrado del diámetro, ¿vale? Entonces, entre más gordo sea mi cable, voy a tener menores pérdidas. La longitud del cable también, aquí la longitud del cable es directamente proporcional a la pérdida en mi línea, es decir, entre más largo sea el cable, voy a tener mayores pérdidas en la línea. Y pues un ejemplo bastante sencillo y bastante práctico, ¿no? Tengo yo un transformador de corriente con un secundario a 5 amperes. Aquí no me importa el primario, vamos a hablar del secundario, como me lo decía en el párrafo del lado izquierdo, y lo quiero utilizar en un CVM E3 Mini que está a 10 metros. Si yo coloco mi transformador en mis cables o en mis barras y subo por el tablero y luego lo hago pasar por una charola y bajo hasta donde está mi equipo de medición y tengo 10 metros, pero esos son 10 metros de ida y 10 metros de vuelta, es decir, tengo 20 metros de cable, ¿vale? Entonces, ya decíamos, me pregunta cuáles son las pérdidas de potencia en esta línea. Entonces, por fórmula, por simple fórmula, me dice que la resistencia o la impedancia de cualquier cable, pues es igual a la resistividad del material por la longitud y decíamos inversamente proporcional a la superficie
del cable, ¿no? Por fórmulas, por propiedades de los materiales, si ejemplificamos el tema del cobre, que es el más típico que se utiliza, pues tenemos este valor en tablas de valores de la resistividad de los materiales, 0.017241 ohms por cada milímetro cuadrado de superficie entre la longitud del cable. Entonces, si ya decíamos, si mi cable me mide 20 metros y suponemos, por ejemplo, un calibre muy delgadito, sumamente delgado, de 1 milímetro cuadrado, voy a tener sencillamente aplicando esta fórmula, que la resistencia de esa línea, pues bueno, me da de aproximadamente 0.35 ohms, ¿sí? 0.35 ohms. Y entonces la potencia que voy a perder yo en la línea, pues entonces ahora sí, ya por la fórmula de la potencia, que es la resistencia por la corriente al cuadrado, pues las pérdidas, decimos, lo que me dio de la resistencia de la línea, más el amperaje que tengo yo en el secundario de mi transformador, 5 al cuadrado, voy a tener 8.62 VAs, de tal manera que nos podemos empezar a imaginar cuál es el efecto si yo utilizo, por ejemplo, ya no 20 metros de cable, sino utilizo, por ejemplo, 10, 5 de ida y 5 de regreso, ¿no? Por ejemplo. Voy a tener, pues, una resistencia menor en esa proporción, y si, por ejemplo, utilizo otro tipo de cable, un cableado mayor, pues en esa misma proporción la resistividad va a ser menor. Y precisamente, ¿cómo calculo yo ese cable? Pues simplemente despejando valores. Acá en México manejamos valores de cable, le llamamos, no lo manejamos como en Europa se maneja en milímetros cuadrados, sino lo manejamos en THW, por ejemplo, y suele utilizarse calibres 16 o 14, que es lo que llega a entrar en las clemas tanto del transformador como de los equipos de medición. Entonces, si por ahí vamos anotando esos valores, lo que me da esa superficie en las fórmulas, vamos viendo las pérdidas de potencia y decidimos si nos conviene o no utilizar un cable u otro tipo de cable, ¿no? Entonces, darnos cuenta de eso. Y otro factor súper importante, pensar que si yo utilizo un transformador con un secundario a 1 ampere, pues si yo elevo al cuadrado el 1, pues me daré cuenta que obtendría unas pérdidas 25 veces menor a lo que tengo con un transformador con secundario a 5 amperes, para que vayamos viendo siempre qué necesidades tengo yo en cuanto a la utilización de mis transformadores de corriente, ¿vale? Entonces, gama de soluciones que tenemos en Circutor, y en un momento voy a compartir nuevamente mi cámara para que veamos algunos ejemplos de transformadores de corriente. Pues en nuestro short form, en nuestro catálogo general, pues bueno, podemos ver diferentes modelos de transformadores y podemos ir viendo las diferentes gamas y los diferentes rangos de medición de corriente que podemos tener en cada una de las diferentes familias, ¿no? Por ejemplo, tenemos estas familias nuevas, bueno, lanzadas a mediados del año pasado, la gama TD o la gama TQ o la gama TQR. Este año pues ya no son tan nuevas, sin embargo pues son las más recientes, ¿no? Pero por ejemplo darnos cuenta que empezar a ver, bueno, ¿qué gama me conviene escoger? Pues vamos a ver qué gama encaja más en la aplicación que tenemos, ¿no? Por ejemplo, si vemos una familia TD que me dice que yo tengo rangos entre 40 hasta 1600 amperes, por ejemplo, y también irnos dando cuenta, bueno, qué calibres de cable puedo yo meter en el interior de ese transformador de corriente. Puede ser que incluso me convenga utilizar quizá una familia de tipo TC, así se le denomina, así lo denominamos, que ya puedo tener entre 100 y 4000 amperes, es decir, se recorre el rango, ¿no? Por ejemplo,
Hablábamos hace rato de que si tenemos un vehículo deportivo y le queremos poner unas llantas muy profesionales para podernos agarrar bien al piso y correr y poderle sacar al motor los caballos de fuerza necesarios, pues bueno, también dependiendo de la aplicación de medición, contamos también con transformadores tipo TSH, donde la H pues se refiere a high y high pues de alta precisión, donde nos vamos a dar cuenta ahorita la gran precisión que tenemos en estos transformadores, ¿no? Algunas otras gamas como la TA, ya decíamos la TQ, las de núcleo partido, ahorita les voy a mostrar un ejemplo de núcleo partido, de tanto el TQ como el TP son de núcleo partido. Yo traigo un ejemplo de un TP. Estos nos llegan de entre 250 hasta 1000 amperes. Yo les voy a mostrar aquí el que tengo, que es de 400 amperes. El TQR, que también es de núcleo partido, pero la R pues nos indica que trae una ventana redonda. Y en fin, algunos otros modelos como el STP, la familia MC con secundaria 250 miliamperes. Si vamos navegando por esta salida secundaria, vamos viendo las posibilidades que tenemos, donde incluso también tenemos aplicaciones para medida de corriente directa, no solo corriente alterna, pues a través de shunts. Y a través de shunt, pues podemos medir en corriente directa desde 1 amper hasta 20 miliamperes para ciertos procesos muy específicos, ¿no? Como por ejemplo, procesos de laqueado, tipos de electrólisis, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para que nos demos una idea de todo este mapa, todo este abanico de opciones que tenemos de transformadores de corriente. Tenemos, pusimos primero los transformadores de tipo MC, los MC1 y los MC3, les hemos denominado que son transformadores de corriente eficientes, porque estos tienen un secundario de 250 miliamperes y pues eso nos ofrecen una sencillez bastante interesante. Estoy poniendo ya mi cámara, por ahí me dice Alberto si se ve correctamente. Me estoy enseñando un transformador de corriente tipo MC3. Correcto, estos MS3, pues bueno, como el nombre lo indica con ese número 3, me quiere decir que tengo yo las tres fases en una sola pieza. En una sola pieza tengo mis tres fases. Y ven, tengo perfectamente indicado cuál es mi fase 1, cuál es mi fase 2 y cuál es mi fase 3. Y para que nos demos una idea, pues del calibre que podemos tener en este cable, bueno, estoy introduciendo mi dedo meñique a través de la fase 1. Este transformador de corriente, pues si se alcanza a ver por ahí en el video, es un transformador de corriente Si de hasta compartes 100. tu video, No se ve, Alberto. si compartes tu video, veríamos Ok. la pantalla Bueno, en grande. tengo que, Exacto, ahí está bien. ahora ya se ve, ¿verdad? Ok. O sea, sí, tengo que dejar de compartir la presentación para que se vea ahora sí en grande. Entonces sí. Ahora sí ya vemos este transformador de corriente, donde ya les señalaba yo, ¿no? Tenemos las tres fases en una sola pieza y ya viene cableado el equipo. Y obviamente aquí pues empezar a pensar que si tengo yo una longitud corta de cable y unos calibres pues muy pequeños, muy delgados, pues esto también me invita a pensar de que la potencia que va a manejar este equipo pues es pequeña. Es pequeña, no me voy a permitir grandes potencias en un equipo como este. Y de hecho ya veíamos también lo que nos indicaba en las especificaciones de un analizador de redes, Circutor CVMC10, que en un transformador de corriente la entrada del equipo tiene muy pocas pérdidas, bajísimas pérdidas. Entonces, por eso también pensar que no podemos suministrarle demasiada longitud al cable, quizá de pronto se llegan a hacer empalmes de cable de 3, 4, 5 metros de cable más, viene con una poca longitud de cable, quizá unos 30 centímetros y nos damos una idea. Entonces, este transformador es de 125 amperes y ya decía yo, pues más o menos la ventana, tengo yo mi dedo meñique incrustado ahí en el primario del transformador para que nos demos una idea de este calibre. Si regreso a quitar mi video y a compartir
la pantalla del PowerPoint. Regresamos a la presentación para darnos una idea. Existen tres transformadores de corriente, tres modelos, el de 63 amperes, 125 amperes y 250. El que yo les acabo de mostrar es de 125 amperes, que es la corriente máxima que vamos a pasar por estas ventanitas que ya les enseñaba yo, simulando el cable a través de mi dedo meñique, y en donde vamos a tener una clase de precisión de 0.5. Es un transformador bastante interesante, que me da una precisión bastante buena y pues me ofrece una potencia de 0.1 VAs para que vayamos considerando nuestro tipo de cálculos y que en un equipo como este, pues difícilmente voy a poderle conectar un cable de 20 metros o de 10 metros porque voy a empezar a perder potencia como ya lo veíamos en los cálculos anteriores, ¿no? Y bueno, por ejemplo, el que yo les mostraba tiene un diámetro de 14.6 milímetros, ajá, o 1.46 centímetros, casi centímetro y medio. Y bueno, comentar que estos transformadores de corriente, pues los diseñamos pensando, así como está la imagen que vemos aquí, en la que tiene básicamente la medida de separación entre la tornillería o los bornes de un interruptor termomagnético, un interruptor de protección, bueno, pues de estas características, ¿no? En este caso también justamente es un interruptor de 125 amperes, bueno, pues se adapta perfectamente a las dimensiones, a los rangos de separación que tiene este interruptor, ¿no? Y lo mismo pasaría con cualquiera de los tres modelos. La otra alternativa que tenemos en transformadores eficientes, es decir, con salida 250 miliamperes, pues son los MC1. Y en estos transformadores tipo MC1, pues como el nombre lo indica, estos vienen individuales, vienen en un montaje individual, donde si yo voy a utilizar para un sistema trifásico, tengo que tener tres opciones, o más bien tres transformadores de corriente, uno para cada fase. Y una gran ventaja que me ofrecen esos transformadores MC1, a diferencia de los MC3, es que voy a manejar tres rangos diferentes en una sola pieza, en un solo transformador. ¿Qué tengo yo que hacer? Simplemente cambiar el cableado de un borne al otro. Y ya teniendo un borne diferente al otro, estoy teniendo un diferente alcance, una diferente medida. Y aquí podemos ver los diferentes modelos que hay. Desde un transformador de 50 o 75 amperes hasta prácticamente hasta los 2000 amperes. Entonces, por ejemplo, para no citarlos todos, si hablamos de un MC1 20, donde el 20 me está indicando el diámetro de la ventana y posteriormente tengo 50, 100 y 150. Pues, ¿qué me indica? Que si estoy yo conectado en el primer borne, bueno, en el segundo, pues aquí estoy hablando de 50 amperes en mi primario. Si lo conecto en el siguiente, aquí ya tengo 100 amperes, 50, 100 y 150. ¿Sí? Y así, por ejemplo, cualquiera, ¿no? 1000 amperes, 1500, 2000 amperes, y obviamente, por lógicas razones, entre mayor corriente, pues necesitamos mayor tamaño de ventana y llegamos a manejar hasta 8 centímetros u 80 milímetros de diámetro en la ventana, en el caso del MC1 80, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, hay que ser muy cuidadosos cuando escojamos el equipo de medición, que tenemos que escoger el equipo adecuado para esas características. ¿Sí? En el caso de los transformadores de corriente, de perfil estrecho, pues bueno, manejamos, ya veíamos, desde corrientes muy bajitas, en este caso desde los 100 hasta los 4000 amperes, precisiones de 0.5. Voy a repetir el procedimiento, dejo de compartir mi presentación y ahora les muestro este modelo. Este modelo que es, tenemos que escoger uno para cada fase. Este modelo es un TC5 y es de 100 amperes, es para 100 amperes. Aquí podemos ver que la ventana del primario pues es un poco más gorda. Aquí ya estoy insertando mi dedo pulgar para que nos demos una idea y que nos demos a la tarea de escoger el transformador que más se adecue a las necesidades. Podemos ver que la ventana
del dispositivo no es perfectamente redonda, no es redonda, sino que tiene una serie pues como de estrías, le llamo yo, diferentes ventanas ahí pues embebidas, rectangulares, por si voy a conectar el dispositivo en unas barras. Si lo voy a conectar en unas barras, pues bueno, alcanzamos a ver que tengo diferentes tamaños de barra donde yo puedo conectar el dispositivo, donde yo le puedo hacer pasar los cables. Y me podrán preguntar, ¿y qué pasa si tengo yo 2 cables por fase? Bueno, pues si nos caben por aquí, si nos caben por aquí, pues si te caben los 2 cables, pues los puedes poner perfectamente, no tiene que ser uno necesariamente. ¿Sí? Entonces, este es el primario, mi ventana es el primario, y el secundario lo vemos ahora. Vemos que tengo una serie de bornes donde estoy indicando, por ejemplo, por un lado tengo P1 y también tengo P2 del lado superior, por la parte superior. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo yo que darle a mis transformadores de corriente, sea del modelo cual fuere, una orientación donde primario 1 me indica cuál es el origen de la carga, y el primario 2 me va a indicar hacia dónde fluye, perdón, el primario 1 el origen de mi fuente, y primario 2 hacia dónde va la carga. Es la orientación que tengo yo que darle a mi transformador de corriente. Y el secundario no es la excepción. Si se está viendo correctamente la imagen, por el tema de que a veces nos voltea la imagen, del lado izquierdo de su pantalla están viendo el S1 y del lado derecho están viendo el S2. ¿Esto qué quiere decir? Que los instrumentos de medición me están pidiendo una cierta orientación o una cierta disposición de los cables. Por ejemplo, tengo yo aquí un CVM E3 Mini. Voy a ver si también se puede ver. Si alcanzamos a ver, ¿verdad? Por aquí. Si alcanzamos a ver por ahí en la pantalla, tengo 6 bornes, esas 6 rueditas que me están simbolizando, dos rueditas para cada fase, y tengo L1, L2 y L3, y vemos que está perfectamente indicado cuál es, a dónde tiene que llegar el S1 de mi transformador y a dónde tiene que llegar el S2 de cada uno de mis transformadores, de cada una de mis fases. Entonces, por eso es importante que en mi transformador de corriente verifique yo qué estoy conectando en cada lado, ¿no? Muchas veces se suelen utilizar cables de colores. Cuando a mí me tocó ser instalador en algún momento, utilizábamos, por ejemplo, cable rojo y cable blanco, donde el cable rojo me servía para señalar el S1 y el blanco para señalar el S2, por ejemplo. Son simples ideas, ¿no? También se llega a utilizar cable multiconductor que trae diferentes colores para que podamos escoger cada color para cada fase, para cada polaridad de mi transformador de corriente. Les decía, este es un TC5 de 100 amperes a 5 en el secundario, y aquí tengo uno un poquito más gordito, si vemos vemos la diferencia, tanto en tamaño de ventana como en tamaño de pues, dimensión, todo el equipo físicamente como está configurado, pues vemos que aquí ya tengo un espacio de ventana mucho mayor. Aquí ya alcanzan a caber a 4 de mis dedos. Tenemos ya otra configuración de ventana, de espacio. Y les decía, este es de 300 a 5. Este es un modelo TC8. Si alcanzamos a ver por ahí también en el video, por ahí también, todas las especificaciones que tiene un transformador de corriente como los nuestros, donde, por ejemplo, pues me indica los VAs, me indica los VAs que viene entre paréntesis, y también me está indicando la precisión que tengo yo para cada potencia, ¿sí? Entonces, recordar, la potencia del medidor más la potencia de la línea no tiene que ser superior a las potencias que estamos mostrando aquí, porque si son superiores, pues me tengo que ir al siguiente nivel de precisión, que de hecho es una precisión pues más baja, más baja. Entonces, ¿qué característica tengo yo también? Si lo notaron, y
Y si se estaban reservando la pregunta para más al rato, si se dan cuenta, tenemos una tornillería en los dos modelos, ¿eh? Tengo tornillos arriba y tengo tornillos abajo para el caso del secundario. ¿Por qué tengo dos tornillos arriba y dos tornillos abajo en el caso del secundario? Pues bueno, la aplicación es muy sencilla y básicamente recordar que tenemos un transformador. Es un transformador como cualquier otro. Lo único que ocurre es que en el primario vamos a tener una sola espira, una sola espira. Y en el secundario, bueno, pues tenemos alrededor de todo el interior del equipo un núcleo y una serie de bobinados. Entonces, lo que tenemos es un transformador. Y en un transformador, recordar que tenemos, y ya lo estamos mencionando, tenemos una potencia. La potencia siempre va a ser la misma, tanto en el primario como en el secundario. Entonces, imaginarnos que esa potencia que está pasando por el primario se puede reflejar también en el secundario. Entonces, si en el secundario tenemos corrientes bajas, si hay 300 amperes pasando por el primario, estarán circulando por el secundario 5 amperes. Entonces, en esa proporción podemos tener una diferencia de potencial, una tensión en el secundario. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Que mientras no hayamos conectado el secundario, cualquiera de los dos, ya sea los de abajo o los de arriba, los que más nos convenga, en nuestro equipo de medición, mientras no lo hayamos conectado, debemos realizar un cortocircuito o un puente, como se le llama, en mi secundario. ¿Para qué? Para que toda la corriente, para que toda la potencia del secundario pase de un extremo al otro por este cable que vamos a poner por acá y no se quede este espacio pues vivo propiamente, va a quedar una tensión, vamos a notar que el transformador empieza a zumbar, empieza a vibrar si no tiene este puente o este cortocircuito y corremos el riesgo de dañar el equipo, se llegan a quemar si no les hacemos un uso adecuado. Y pues ver que también el pequeñito también lo tiene. También vemos la doble tornillería que tenemos en ambos modelos. Entonces, precisamente para esa aplicación. Y vemos también que características de nuestros equipos que pues vienen equipados con una serie de orificios. ¿Para qué? Para que le instalemos, por ejemplo, una serie de aditamentos para realizar un montaje, ya sea en el fondo del tablero o para sujetarlos a las barras, ¿no? Por ejemplo. Estos que yo los llegué a utilizar, pues básicamente son para que yo se los coloque al equipo de esta manera, creo que sí se alcanza a ver, se los colocamos al equipo de esta manera y podamos atornillarlo, fijarlo en una pletina en el fondo de un tablero. ¿Para qué? Para que el transformador de corriente pues no se mueva, se quede fijo y aparte tenga una estética aceptable. ¿Sí? Y bueno, otra serie también de aditamentos con los que viene, unas tornillerías. ¿Para qué? Pues también, pues si es necesario, fijar el equipo pues a las barras. Entonces, me voy a regresar, voy a quitar mi video y voy a regresar a compartir la presentación para que sigamos viendo pues otros modelos, ¿no? Ya veíamos, ya les mostraba yo dos ejemplos, un TC5 y un TC8, ¿no? Aquí otros modelos que están citados, dependiendo de las capacidades diferentes de las que tenemos. Y los TCH, los de alta precisión, que ya decíamos, pues bueno, aquí me voy a encontrar precisiones de hasta 0.2 y 0.2 S, donde recordar que con esta S me garantiza un rango extendido, tanto desde corrientes muy bajas, desde el 5% hasta el 100% de la capacidad de mi transformador, voy a tener estas precisiones cuando tengo yo la letra S. Y pues capacidades hasta 4000 amperes. Vemos que incluso hay transformadores con una ventana rectangular, dependiendo de la necesidad que se tenga, ¿no? Y aquí están las diferentes potencias, las diferentes precisiones para cada potencia, para cada aplicación de primario de corriente. ¿Vale? Entonces, los de núcleo partido.
Los de núcleo partido, pues bueno, estos también me gustan mucho porque ya decíamos, si tu instalación no te permite hacer un paro, no te permite hacer una libranza, pues bueno, estos transformadores pues son una ventaja bastante útil a la hora de hacer una instalación porque son bastante rápidos de instalar. Entonces, nuevamente muestro mi video y dejo de compartir la presentación para que veamos un transformador de núcleo partido que de primer vistazo pues se parecen porque tienes una ventana, tienes también, tenemos unos bornes, tenemos unos bornes por aquí. Igual tenemos doble tornillería, tenemos tornillería por arriba y tornillería, si se alcanzan a ver, unas entradas de cable por abajo. Entonces, ¿pero qué caracteriza a estos transformadores? Que vienen equipados con estos tornillos que alcanzamos a ver aquí, al centro de la pantalla, donde si yo retiro estos tornillos, retiro un tornillo y retiro el otro tornillo y puedo yo, como dice el nombre del equipo, separar el núcleo. Alcanzamos a ver aquí, en la parte inferior, precisamente el núcleo. Vemos un núcleo que tiene también, incluye una especie de muelle, hace un muelleo, un resorte para poder sellar perfectamente bien el campo magnético con la contra del equipo. Vemos también ahí al fondo color metálico para que haga un contacto y se cierre ese circuito magnético que vamos a formar aquí. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo ya que metí por los cables o por las barras, vuelvo yo a cerrar, vuelvo a ajustar los tornillos y ya tengo instalado mi transformador de corriente. Obviamente con la precaución preliminar que ya les decía de poner un puente o un cortocircuito según donde me convenga. Por lo general, lo debería poner yo arriba. Bueno, es lo que yo acostumbraba a hacer cuando instalábamos estos equipos. ¿Para qué? Para que me queden libres los bornes de esta parte y que van dirigidos hacia el equipo y posteriormente pueda yo cerrar esta ventanita cuando ya quite el puente o el cortocircuito e incluso por seguridad alcanzamos a ver que el equipo viene pues predispuesto a que le pongamos un pequeño candadito ahí en esta punta. Le pongamos un pequeño candadito, le llamamos precinto, un pequeño cinturoncito. ¿Para qué? Para que no me vandalicen el equipo, me lo abran y me lo desconecten, ¿sí? Básicamente para eso es. Entonces, de tal manera que cuando lo veamos vandalizado, pues es que obviamente hubo alguien con cierta mala intención de alterar la medición eléctrica. Entonces, pues bueno, este es un transformador de corriente de tipo núcleo partido o núcleo abierto y también tiene estos pequeños orificios en la parte de abajo para que le colocáramos los herrajes que les mostraba en el otro transformador. También le podemos poner este tipo de herrería, de piezas, para que lo podamos montar en el fondo de un tablero. ¿Sí? También los podemos poner por acá, o también una serie de elementos que trae el equipo para que hagamos pasar, por ejemplo, unos tornillos con unas terminaciones plásticas aisladas para poder colocar el equipo en una barra, por ejemplo. Y hacemos pasar los tornillos de aquí para acá y podamos presionar la barra y el equipo quede centrado y quede fijo en nuestra instalación. Entonces, pues este es un transformador de corriente. Este es uno de 400 a 5. Si se alcanza a ver por ahí. Es un transformador modelo TP58 de 400 a 5 amperes. El modelo TP58 me indica que la ventana mide 5 centímetros por 8 centímetros. A eso se refiere la especificación TP58 y ya veíamos que también pues viene bien señalado el primario 1, el primario 2, el secundario 1 y el secundario 2 para que, como decimos, no tengamos pierde al momento de instalar mi transformador de corriente. Esos eran los modelos que les queríamos mostrar. Me voy a regresar nuevamente a la presentación de PowerPoint para que sigamos viendo los modelos y voy a detener mi video.
Pues complementando la gama de los equipos de núcleo abierto, pues el TP88, el TP812 y el TP816 con hasta 6.000 amperes. Y la gama nueva de producto, la más reciente, para completar las líneas que ya tenemos, pues son por ejemplo la gama TD, también de perfil estrecho, que pues vienen equipados también con una serie de accesorios para poderlos montar tanto en cables, poderlos ajustar mediante unas bridas plásticas o unos cinturones, en México les solemos llamar cinchos. Entonces, pues bueno, estos nos los vamos a encontrar en capacidades desde 40 hasta 1.600 amperes para completar las líneas de las que ya disponíamos con la gama TC. Y pues también con algunos accesorios para poder montar, por ejemplo, en riel DIN, para poder montar en una pletina o en un cable, también para poder poner esta especie de candado como las que ya mencionaba yo antes. ¿Sí? Y los de núcleo partido con esta gama TQ para complementar justamente el que ya les mostraba. Estos cuentan ahora con una ventaja adicional que pues se desarman todavía más fácil que con respecto al que yo les mostré de tornillos. Aquí simplemente voy a presionar un botón, como se alcanza a ver por acá. Presiono el botón y libero el mecanismo para poder abrir el dispositivo. Y pues además los tenemos equipados con esta serie de aditamentos para poderlos centrar con respecto a las barras o los cables, y complementando la gama, pues lo tenemos entre 100 y hasta 1.000 amperes. ¿Sí? La gama más potente de núcleo partido, pues ya los mostrábamos por acá, hasta 6.000 amperes en modelos como tipo TP816, es decir, en ventanas muy grandes de 8 centímetros por 16 centímetros. Y como podemos ver, pues la instalación de estos equipos pues es bastante sencilla, y simplemente presionando el botón, abrimos, separamos, podemos con los accesorios montar sobre el riel DIN o también con los accesorios plásticos directamente para los cables. Y la versión en redondo, por eso los TQR, y de momento tenemos un modelo nada más, que es el TQR8, que va entre los 400 hasta los 2.000 amperes. ¿Qué ventaja también tenemos con estos equipos? Que sobre pedido los podemos configurar para la salida secundaria, ya sea lo que es más estándar, lo más nominal, que son las salidas a 5 amperes, pero también pueden venir a 1 amper o a 250 miliamperes, pero hay que solicitarlos sobre pedido, ¿sale? Igual también la apertura es mediante un botón, fácilmente se desensamblan, se abren, y también los podemos ajustar al cable con un cinturón, con una brida plástica. Estos equipos, tanto los TD, los TQ y los TQR, bueno, pues son el resultado de un constante trabajo y un constante acercamiento con los instaladores para ofrecer lo que ellos suelen hacer, ¿no? A veces poníamos los TCs y les dábamos, les colgábamos ahí unos cinturones plásticos y para que se sujetaran con el cable. Pues bueno, pues ahora pues ya los equipos ya vienen equipados. Ya no tenemos que pasar el cinturón plástico a través de la ventana porque ya traen estas aperturas para poderlos sujetar de una manera muy sencilla con los cables, ¿sí? Y pues bueno, aquí un ejemplo ya para cerrar la presentación del día de hoy. Pues aquí tenemos esta aplicación donde me dicen, oye, tienes que medir una carga de 180 amperes. Dispones de un diámetro de cable de 25 milímetros y también tienes que tener en cuenta que vas a tener un consumo de 0.9 VAs, lo que vas a tener por aquí en tu medidor, lo que ya veíamos en un analizador tipo SUBMS10. Pero ¿cuál es el requisito? Pues sabes que como quizá es una aplicación donde vamos a facturar la energía, por ejemplo, necesitamos una precisión de 0.5. Aquí la interrogante es, ¿qué transformador vamos a ocupar? Pues bueno, vamos a ver. El primer requisito, ¿cómo lo cubro?
Bueno, pues 180 amperes, si yo veo, por ejemplo, me agarro esta hoja de datos de la familia TD y veo un TD4, pues veo que no tengo comercialmente o disponible de uno de 180 amperes. Tengo de 150, pero cuando sean 180 me voy a pasar y puedo provocar cosas inesperadas. Entonces me voy al modelo comercial que le sigue, en este caso uno de 200 a 5 amperes, y voy navegando sobre la ventana, sobre la tabla de datos y veo que, oye, 25 milímetros, ¿cuál me conviene utilizar? ¿El de 21? Pues no. El TD5, que también tiene una ventana de 21, pues tampoco. Si utilizo uno de 30 milímetros, pues tendré que escoger un TD6 de 200 a 5 amperes y simplemente ya para cerrar este círculo, pues darme cuenta que si me está pidiendo la medición, si el requisito es una medición con una precisión de 0.5%, bueno, pues sí la cumplo, pero yo tengo que tener en cuenta que no le puedo demandar a mi transformador o no puedo tener pérdidas mayores a 1.5 VAs. En el momento que yo me salga de este rango, donde quizá empieza a tener 1.6 VAs, 1.7 VAs, pues en ese momento quizá tenga yo que saltar a la siguiente columna y a lo mejor mi precisión ya no está garantizada en 0.5, sino va a estar garantizada en 1. Entonces, pues es muy sencillo. Aquí yo ya sé que tengo 1.5 VAs disponibles en mi transformador y yo sé que mi analizador de redes me consume 0.9 VAs. ¿Qué significa? Que tengo yo que calcular, porque por ahí lo preguntaban, tengo que calcular una longitud de cable y un calibre de cable para que yo tenga una pérdida adicional a los 0.9 de 0.6. Si yo tengo 0.6 en la línea y 0.9 en mi equipo de medición, tengo 1.5 VAs. Entonces, como la carga, el efecto de carga que me proporciona el equipo, ya no lo puedo cambiar porque esto ya son datos que nos da la fábrica, que damos nosotros ya como fabricantes, 0.9 VAs, dispongo yo de 0.6 VAs para, pues por así decirlo, para jugar. Entonces yo empiezo a calcular mi distancia, el calibre de mi cable, ¿para qué? Para que esa pérdida en ese cable sea menor a los 0.6 VAs. De tal manera que yo pueda tener garantizada mi precisión en este rango, ¿no? 1.5 VAs y 0.5 de precisión. Entonces, bueno, pues este es el ejemplo y este es el código que tendría yo que pedir al distribuidor de Circutor para poder cumplir con estos requisitos, con esta necesidad que me está pidiendo esta medición. Y aquí está representado solamente en una de las fases, pero obviamente esto aplica para las tres fases. Ya mencionaba yo estas nomenclaturas o estos códigos, estas indicaciones que trae el transformador de corriente para indicarme cómo voy a posicionar el transformador con respecto a la carga. Aquí me dice, mi carga fluye, en este caso, hacia la derecha. Y luego, de acuerdo a lo que ya les mostraba yo de mi dispositivo de medición, pues bueno, también tengo marcado un 1S1 y un S2. ¿Para qué? Para que cada terminal, cada cable, llegue a donde le corresponde. Y recordar que, bueno, tener en cuenta este cable verde y esta longitud de este cable verde, porque va a ser este cablecito más este cablezote, la que tenga yo que tener en cuenta para esa pérdida que voy a tener en esta línea. Entonces, pues bueno, de mi parte, a nivel presentación, pues esto...